representando o les voy a estar dibujando estructuras moleculares de nuestras biomoléculas, por ejemplo, en todo el curso, ¿no? Y les voy a poner, no sé, vamos a pensar en un grupo funcional, ¿no? Por ejemplo, el aldehído. Entonces, vemos que este grupo funcional aldehído está formado por algunos elementos. Y pues yo creo que ahí nosotros podemos intuir que estos elementos están unidos por medio de un enlace, ¿sí? Vemos que aquí estos elementos se unen por medio de un enlace. Entonces, esto lo vamos a estar viendo muy comúnmente, estas líneas que unen a los elementos, estos enlaces que mantienen unidos a nuestros elementos, pues van a estar formados por los electrones, ¿sí? Se van a formar por medio de los electrones. Entonces, grábense esto que voy a decir a continuación, chicos. Siempre que ustedes vean un enlace, como aquí, ustedes van a pensar en un par de electrones, ¿sí? Ese enlace que acabo de borrar corresponde a un par de electrones. Entonces, grábense eso. ¿Qué es un enlace? Un par de electrones. En este caso, un electrón será donado por el carbono y otro electrón será donado por el hidrógeno. Entonces, ¿qué es un enlace? Un par de electrones. Acá nosotros tenemos un enlace doble entre el carbono y el oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos dos pares de electrones, ¿sí? Lo mismo que platicábamos hace un momento. Un par donado por el carbono y otro par donado por el oxígeno, ¿sí? Entonces, siempre que vean un enlace, siempre que vean una molécula unida por enlaces, recuerden que estamos hablando de electrones, ¿sí? Y esto es lo importante que vamos a ver aquí, porque la electronegatividad, bueno, ya leyeron la definición, ¿no? La electronegatividad de un elemento nos está indicando la tendencia que tiene este elemento de atraer a los electrones hacia su núcleo, ¿sí? La tendencia a atraer hacia sí electrones, ¿sí? Hacia su núcleo concretamente. Pero fíjense que esto lo vamos a tomar en cuenta solo cuando nuestros elementos están combinados con otros, formando pues enlaces, como los que vemos aquí, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que nuestros elementos van a atraer hacia su núcleo a los electrones de un enlace, ¿sí? Y dependiendo de qué tan electronegativos sean estos elementos, pues veremos que van a jalar con más fuerza o menos fuerza a los electrones de un enlace, ¿sí? Entonces, chicos, grábense esto que les acabo de platicar. Siempre que veamos a dos elementos unidos por un enlace, ¿sí? Siempre que veamos, por ejemplo, esta estructura, estas líneas que representan a los enlaces son en realidad pues pares de electrones, ¿sí? Entonces son los electrones los que forman a los enlaces, ¿sale? Bueno, y pues la electronegatividad nos dirá con qué tanta fuerza un átomo va a atraer a los electrones de dicho enlace, ¿sale? Y bueno, ¿por qué es relevante esto? ¿Por qué es importante saber la electronegatividad o tomar en cuenta la electronegatividad? Porque con la electronegatividad nosotros podemos nosotros podemos determinar el tipo de enlace que van a formar dos elementos, ¿sí? Calculando la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Vean que esta es la letra delta del alfabeto griego, que se indica eso precisamente, un gradiente, una diferencia, ¿sale? Entonces, con la diferencia de electronegatividad, nosotros podemos saber el tipo de enlace. Antes de revisar esta tabla, vamos a hacer algunos ejemplos para ver qué onda con estos elementos, ¿sí? Antes que nada, cada elemento tiene su propio valor de electronegatividad. La electronegatividad está medida en una escala que va de 0 a 4, ¿sí? Entonces va de 0 a 4, siendo el valor de 4 el máximo valor de electronegatividad, el cual lo ocupa el flúor, ¿sí? Entonces el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica, mientras que el francio es el elemento menos electronegativo de toda la tabla periódica. Entonces va en una escala de 0 a 4, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a interpretar esto del tipo de enlace que une a los elementos en una molécula? Vamos a pensar en un gas, por ejemplo, el cloro, ¿no? El cloro gaseoso en la naturaleza se encuentra en su forma molecular. Es un gas diatómico, ¿sí? Entonces vean que este cloro tiene un subíndice 2, que nos está indicando que está formado por 2 átomos de cloro. La molécula, pues, de cloro, ¿sí? Está formada por 2 átomos de cloro. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el cloro está enlazado a otro átomo de cloro, ¿sí? Por eso el subíndice 2, ¿sale? Por eso este subíndice. Bueno, ¿qué dijimos que era esta rayita? ¿Qué era esta línea que les acabo de dibujar aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué vamos a pensar cuando nosotros vemos esta línea? ¿Qué es, chicos? Ajá, un par de electrones, ¿verdad? Exactamente, un enlace que está formado por un par de electrones. Entonces, estos 2 átomos de cloro están enlazados uno con otro por medio de un par de electrones. Bueno, ¿vieron en la tabla anterior, sí, que cada elemento tenía su valor de electronegatividad? Entonces se fijaron que el cloro tenía una electronegatividad de 3, ¿sí? La electronegatividad del cloro es de 3, ¿sí? Entonces, quiere decir, chicos, que este átomo de cloro que tenemos en la izquierda está atrayendo a los electrones con una fuerza determinada, una fuerza que tiene una magnitud de 3 en la escala de electronegatividad. Y este cloro, exactamente lo mismo, está atrayendo a los electrones del enlace con una fuerza que tiene una magnitud de 3, de acuerdo a la escala de electronegatividad, ¿no? Entonces, los 2 átomos de cloro están atrayendo hacia su núcleo a los electrones del enlace con exactamente la misma fuerza, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver la densidad de carga de de esta molécula de cloro, veríamos que para los 2 átomos de cloro, esa densidad de carga está, pues, simétricamente distribuida, ¿sí? O sea, ningún átomo de cloro está jalando a los electrones con más fuerza que el otro. Los 2 tienen básicamente la misma densidad de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque los electrones no están desplazados más hacia un lado ni hacia otro. No están desplazados más hacia un átomo de cloro o hacia el otro, ¿sí? Vamos a explicarlo con otra molécula y esto va a empezar a tomar un poco más de sentido, ¿sí? Vamos a revisar, por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono. Entonces, aquí estamos viendo que esta molécula está formada por carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿sí? El carbono tiene una electronegatividad de 2, ¿sí? Mientras que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, ¿sí? 2 y 3.5. Ok, en este caso, nosotros vamos a ver que el carbono está estableciendo enlaces dobles con el oxígeno, ¿sí? Acá, otro oxígeno. Ok, entonces, estos son elementos que ahora, bueno, fíjense acá arriba, ¿no? El cloro, eran 2 elementos con exactamente la misma electronegatividad. Estos son elementos que ya tienen una electronegatividad significativamente diferente, ¿sí? Uno con 2 y otro con 3.5. Bueno, entonces vamos a revisar la diferencia de electronegatividad entre un par de átomos, ¿sí? Ya saben que esas líneas pues, nos están indicando enlaces y esos enlaces pues no son otra cosa más que pares de electrones. Entonces aquí 2 pares de electrones forman este enlace doble. Bueno, atentos aquí, ¿eh? El carbono tiene su propio valor de electronegatividad, pero aquí vemos que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Entonces, lo mismo, si checamos las densidades de carga, pues vamos a ver que el carbono tiene su densidad de carga, ¿sí? Pero el oxígeno tendrá una densidad de carga
diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, y esto va a implicar que los electrones van a estar más cerca del núcleo de oxígeno, ¿sí? Estos electrones van a estar más desplazados hacia el núcleo del oxígeno. No se los quitó, ¿sí? Solamente están más cerca de su núcleo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Y recuerden, ¿qué era la electronegatividad? La tendencia a atraer a los electrones hacia el núcleo, la fuerza con la que un átomo atrae a los electrones hacia el núcleo. ¿Sale? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, chicos? Estamos viendo dos elementos que tienen densidades de carga diferente. Entonces, si nosotros vemos esto, vamos a ver que hay una densidad parcial, ¿sí?, de carga. ¿Por qué parcial? Porque, como les dije hace un momento, el oxígeno no le quitó los electrones al carbono, ¿sí? No se los quitó, solamente están más cerca de su núcleo. El oxígeno, lo mismo, tendrá su propia densidad de carga parcial, ¿sí? No total, parcial. Ahora, contéstenme ustedes, chicos. La densidad de carga del oxígeno será parcialmente positiva o parcialmente negativa, teniendo a los electrones más cerca de su núcleo. ¿Cómo será la densidad de carga parcial del oxígeno? ¿Más positiva o más negativa? Teniendo a los electrones más cerca de su núcleo. Parcialmente negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque recuerden que estos electrones son partículas de carga negativa, ¿sí? Entonces vamos a tener una carga parcial negativa. Y el carbono, bueno, pues al tener a las cargas negativas más cerca de su núcleo, adquiere una carga parcial positiva, ¿sí? Y estas cargas parciales son lo que nosotros llamamos polos. Entonces aquí tenemos un polo positivo y acá tendríamos un polo negativo, ¿sí? Entonces tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿sale? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta en la tabla que teníamos acá hace un momento. Voy a borrar estas anotaciones y ahorita las pongo de nuevo, ¿eh? Se habrán dado cuenta aquí que teníamos dos tipos de enlaces covalentes, ¿sí? El covalente no polar y el covalente polar. Vean los rangos, ¿sí? Vean estos rangos. A ver, vamos a revisar lo que teníamos por acá. La molécula de cloro, ¿no? Vamos a ponerla por acá para que se vea bien. Y decíamos que el cloro tenía una electronegatividad de 3, ¿sí? 3 este cloro y 3 este cloro. Si quisiéramos calcular la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto nos daría? Diferencia, ¿sí? Una diferencia numérica, pues ya saben que es una resta. Entonces, 3 menos 3, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una diferencia de electronegatividad de 0. ¿En qué rango está este 0? Pues aquí en el primero, ¿no? Entre 0 y 0.4. ¿Cómo le decimos a este? Covalente no polar, ¿sí? Covalente no polar. ¿Por qué no polar? Porque como dijimos al inicio, los electrones no están siendo atraídos más hacia un átomo hacia otro, están ahí en el centro del enlace. Entonces, ni uno está adquiriendo una carga parcial, ¿sí? Ninguno de ellos está adquiriendo una carga parcial. A ver, ahora vamos a ver qué onda con el CO2 del que hablábamos hace un momento, ¿sí? Entonces, vamos a acomodarlo para que quepa bien. Me preguntan acá en el chat, ¿por qué 3? Acuérdense que cada elemento tiene su propio valor de electronegatividad, ¿sí? Ahorita les pongo el ejemplo. A ver, vamos a poner por acá la tabla. Esta, ¿sí? Y vean, el cloro, que estábamos utilizando, cloro, acá está, tiene su electronegatividad de 3, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene su propio valor de electronegatividad. Cloro, estábamos utilizando al oxígeno, miren, 3.5, carbono, ahí están, ¿sí? Entonces, pues, estos elementos, chicos, van a tener sus propios valores de electronegatividad, ¿sí? Sus propios valores de electronegatividad.
Cuando se saca la diferencia de electronegatividad, ¿se hace una resta? Sí, obviamente el mayor menos el menor, ¿sí? No me vayan a dar por ahí valores negativos. Obviamente el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? En este caso, mira, 3.5 menos 2.5. ¿Cuánto me va a dar la diferencia de electronegatividad aquí? La diferencia de electronegatividad de estos dos es de 1.5. ¿Sí? De 1.5. Entonces, ¿qué sería? Covalente polar. Exactamente, este sería un covalente polar. ¿Y por qué se llama covalente polar? Bueno, pues porque precisamente, como lo acabamos de explicar, se están formando polos eléctricos, ¿sí? Polos eléctricos gracias a la cercanía o lejanía de los electrones hacia un núcleo, ¿sale? Entonces vamos bien, se está entendiendo qué onda con esto de covalente polar y covalente no polar. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Todos? Ok, voy a pensar que sí. Bien, ahora, ¿qué pasa con el último tipo de enlace? Este último tipo de enlace no es uno que vamos a ver muy comúnmente en sistemas biológicos. El enlace iónico no lo encontramos en nuestras células. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, no sé, vamos a hablar del cloruro de sodio, ¿no? Creo que lo utilicé como ejemplo en nuestras primeras clases, el cloruro de sodio. Este cloruro de sodio está formado, pues, evidentemente por cloro y por sodio, ¿sí? Está formado por cloro y por sodio. Ok, entonces, el sodio tiene una electronegatividad de 0.9, mientras que el cloro, pues ya vimos que es de 3, ¿verdad? El cloro, 3. ¿Cuál será la diferencia de electronegatividad de estos dos? Pues ya va a ser un poco mayor, bastante significativa, ¿no? 2.1. ¿Por qué? Porque ahora sí un átomo es mucho más electronegativo que el otro, ¿sí? Rapidito les voy a dar un dato, chicos. El sodio se encuentra en la familia 1A y tiene un electrón en su último nivel de energía. El cloro se encuentra en la familia 7A y tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces aquí vemos que el cloro es mucho más electronegativo que el sodio, ¿verdad? Entonces esto significa que este electrón del sodio, ahora sí, se lo va a quitar el cloro. Ya ven que acá en el CO2, en el de acá, les decía, no le quitó los electrones al carbono, solo están más desplazados hacia su núcleo. Por eso son cargas parciales, ¿sí? Por eso acá hablamos de cargas parciales. Acá el cloro sí es mucho más electronegativo que el sodio, entonces acá sí podemos esperar que ese cloro le robe su electrón al sodio y pase a formar parte de su estructura. Entonces, ¿qué esperaríamos ver aquí? Pues que se van a formar cargas totales, ¿sí? El sodio, al haber perdido una carga negativa, ¿cómo creen que se va a hacer? ¿Más positivo o más negativo? El sodio, ¿será positivo o será negativo? Al haber perdido un electrón, ¿qué será? Exactamente, más positivo. Y este sí tiene una carga total positiva, ¿sí? Este es un ion positivo. Y acá, el cloro, pues al haber ganado una carga negativa, se hace más negativo, ¿verdad? Entonces vemos que el sodio es un ion positivo que se llama catión y el cloro es un ion negativo que se llama anión, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Pues a la diferencia entre el número de electrones, ¿no? Vean como el sodio perdió un electrón, tiene un electrón menos, y el cloro ganó un electrón más, ¿sí? Entonces, pues aquí se están formando cargas totales, porque aquí sí hubo una transferencia de electrones, acá no, ¿sí? Acá solamente, solamente se están acercando más a ese núcleo. Acá sí, entonces son cargas totales. Estos son iones. ¿Y cómo se llama entonces el enlace que une estos elementos? Es el enlace iónico, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la cosa, chicos. Esa es la cosa que quiero que quede clara con la electronegatividad.
La vamos a estar aplicando en clases más adelante para que lo tengan bien en cuenta, ¿eh? Me dicen, ¿cuáles son negativas y cuáles son positivas? Bueno, acuérdense, chicos, que estamos hablando de electrones, ¿sí? Estamos hablando de que dos elementos se enlazan por medio de electrones. Entonces, todas estas cargas de las que estamos hablando son cargas negativas, ¿sí? No estoy hablando de protones, estoy hablando de electrones, ¿sí? Cargas negativas, ¿sale? Bueno, ahora que si nosotros podemos pensar, bueno, si podemos determinar qué tipo de carga va a adquirir, bueno, pues piénsenlo. Si ustedes tienen un electrón negativo, ¿sí? Tienen un electrón negativo y pierden ese electrón negativo, ¿qué va a pasar? ¿Se hacen más positivos o más negativos? Pues más positivos, ¿no? Ahora, si ganan una carga negativa, ¿qué va a pasar? Se van a hacer más negativos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí está la cosa, chicos. ¿Dónde pueden ver el valor de electronegatividad de cada elemento? Está en tablas, ¿sí? Ustedes pueden consultarlo en cualquier tabla. Les repito que no es algo que les vayan a preguntar en su examen de admisión, ¿sí? Ustedes tranquilos, no les van a pedir cuál es el tipo de enlace que une a los elementos en la molécula de agua, de acuerdo a su diferencia de electronegatividad. No, ejercicios así no, pero sí es bien importante para cosas que vamos a explicar más adelante, ¿sí? Porque de hecho,